La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, fundador y conductor del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv. Este programa está dedicado a promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación. Y lo hacemos principalmente entrevistando a los protagonistas en estos campos. Por ello, agradecemos la participación de nuestro gran amigo Carlos Javier Solano Salinas, doctor en física de partículas por la Universidad en Brasil, Río de Janeiro, y con amplia experiencia de investigación en Estados Unidos, México, Europa, etcétera, etcétera. Javier Solano es conocido pues por su interés en la física, pero también ha incursionado en el campo de la gestión científica. Ha estado, por ejemplo, en el CONCITEC en alguna oportunidad trabajando allí. Pero lo curioso es que ha emprendido hace poco una aventura que es la Comisión Estatutaria de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y la primera pregunta, bienvenido, profesor Solano, a esta entrevista. Muchas gracias, Modesto. Bueno, soy un miembro de la comisión. La primera pregunta es, ¿cómo es que surgió esta responsabilidad? Como dije, te comentaba previamente, fue circunstancial. Eh, para la asamblea universitaria en el momento no había listas, solo había una lista única y le faltaba gente. Y el doctor López Chao y unos amigos me dijeron que les ayudase a completar la lista. Y yo lo acepté con la condición de que yo tuviese independencia para dar mis opiniones y votación. O sea, eso es lo primero. Y así fue aceptado. Y estando allá, eh, sentía que no se trabajaba lo suficiente, digamos, no que no se trabajase, sino que no hacíamos lo suficiente. Entonces, con un grupo de amigos asambleístas nos comenzamos a pensar y a proponer cosas que se pudiesen aportar y demás. Y después de un poco más de medio año, un año, ya el rector nos invita a debatir las ideas. Y otros 6 meses después, o sea, un año después de haber comenzado, nos invita a la comisión estatutaria. Y ahí comenzamos con unas ideas de tratando de mejorar un poquito lo que está. Y fue como terminamos en este trabajo de la Comisión de Reforma del Estatuto de la UNI. Muy bien, en estos momentos se está viviendo, digamos, aspectos un poco complicados de la historia universitaria, especialmente lo que ha ocurrido en la Universidad San Marcos ha removido un poco la conciencia de los estudiantes. ¿Cómo tú, ya que tienes también una visión política, cómo tú ves los eventos de San Marcos antes de entrar al tema UDI? Es complicado dar una opinión externa sin meterse un poco en la política y sin conocer todos los detalles. Em, lo único que yo diría de mi parte, independiente de quién tuviese razón, creo que las autoridades podrían haber sido un poco más condescendientes y abiertas. Aún suponiendo que las autoridades tenían razón y los alumnos y demás no lo tuviesen, se podría haber sido un poco más dialogante y no confrontacional. Y eso va para todas las autoridades, sean estudiantes, profesores, no basta tener la razón. Si estamos en una democracia hay que saber que, compartirla. Pero en este caso ha habido algunos puntos, por lo menos eh, polémicos en la forma de actuar de las autoridades, y lo podrían haber manejado mucho mejor. Como yo decía, en lugar de ir a la parte confrontacional, podrían haber hecho, como se va a hacer en la uni, las elecciones en forma virtual. ¿No? En esta época ya hemos pasado por pandemia, hay experiencia con la OMP, se puede hacer en forma virtual, se puede hacer el conteo mucho más rápido. Se habrían evitado todo eso.
y en los tiempos de paro de transportistas y demás se pueden haber hecho como se debió haber hecho las clases virtuales, por lo menos las de teoría. Y aún buena parte de las prácticas, no todos, también se pueden hacer en forma virtual, o sea, son casos de emergencia, se pueden actuar así. Por ejemplo, en la semana que se avecina en noviembre, la semana del APEX, son 3 días de APEX, más algunos paros de transportistas y demás gremios anunciados para esos días previos. Así que es una semana prácticamente perdida en la parte presencial. Se puede trabajar de todo eso en forma virtual. Y todo eso es independiente de que si los reclamos y pedidos son justos o no, que en buena parte lo son, para en mi opinión, ¿no? Pero, Ok, ahora, me dice que tú no eres presidente de la comisión. Cuéntame cómo está estructurada la comisión estatutaria. bueno, la comisión, cuando se nombró, se eligió en la asamblea. eh, mm, Yo propuse justamente y se aceptó que el rector fuese un último miembro supernumerario, ya, casi por cortesía y demás, y él declinó de ser el presidente de la comisión como se estila en ese tipo de comisiones, declinó y nosotros elegimos al doctor Juan Carlos Sotelo de Sistemas, de Industrial y Sistemas. Eh, Él es el actual presidente de la comisión y yo soy un miembro de la comisión. Muy bien, ahora, ¿cuáles son en líneas generales, lo más importante de esta nueva propuesta? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es, digamos, lo que se ha identificado como temas a modificar para beneficio de la universidad? Bueno, para comenzar, o sea, voy a recalcar, por ahora son solo propuestas. La asamblea y demás gremios van a debatir los puntos polémicos, no polémicos o bueno, eh, que tengan sus opiniones eh, esperadas. Y en este caso es solo una pre-pre. Como conversamos previamente, vuelvo a indicar, el estatuto actual, que es del 2014, con unas ligeras modificaciones del 2018, consta de 273 artículos y como 30 complementarias. Las complementarias eran para las modificaciones 2018, así que la mayoría de ellas ya están caducas, o sea, se eliminan. Ya se pueden añadir unas 2 o 5 más complementarias para el caso actual, pero en realidad las mayorías anteriores se han eliminado. Pero igual queda una gran cantidad de artículos, ¿no? Son, perdón, 370 artículos. Entonces, la mayor parte de esos no se ha tocado un pelo. Son artículos que vienen del estatuto, que gran parte vienen de la ley. La gran parte de los artículos son copias de la ley universitaria, independiente que la ley esté bien o mal en todos. Hay partes que están para mí, en modo de ver correcta y otras partes que debería modificarse, pero bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros, tenemos que añadir eso. Entonces, han sido adecuadas más o menos a la ley. Y de los unos 100 artículos que había unas modificaciones, 50 de ellos son solo modificaciones muy sutiles de forma, por ejemplo, no estar colocando en cada artículo Universidad Nacional de Ingeniería, lo cambiamos eso por universidad. O sea, en todos los artículos que diga universidad ya se refiere en el Estatuto de la UNI a Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo, ¿no? O otros casos pequeños como decían la universidad, la asamblea y demás, puede crear y fusionar facultades, escuelas. Y simplemente añadimos, puede crear, fusionar y o eliminar facultades, ¿no? Digamos, entonces tenemos unas cosas así pequeñas. Eh, eh, 50 de esos son cosas así de formas pequeñísimas que nadie va a completar. Dicho de paso, voy a añadir que este próximo jueves tenemos una asamblea extraordinaria donde se verá eso. Y la propuesta es, lo primero, ver los artículos que no han sido observados, que no tienen ningún motivo para modificarse y demás. Y si nadie tiene objeción, se aprueben esos artículos que no han sido observados y después esos artículos que tienen modificaciones mínimas, pero que también se puede poner y dejar al final de la asamblea la discusión por los artículos que han sido observados, una otra cosa. De los 50 artículos de los que han sido observados, eh,
unas pequeñas cositas. No es, también son algunas cosas muy sutiles, muy pequeñas que se pueden discutir ahí. Entonces la idea es que en ese momento de la asamblea se discutan. Nosotros, a través de nuestro presidente de la comisión, que es Juan Carlos Sotelo, va a exponer, argumentar el motivo de la modificación Ok. y la... ¿Cuáles son los puntos más importantes de los cambios? La idea era hacer un poco, Sí. resumido, Eh, si no se nos Bueno, metemos en la... recuerdo son propuestas, todavía eso no está nada aprobado. Por ejemplo, uno que a mí me gustó y yo he insistido es en el año sabático. El año sabático en el estatuto eh, de la UNI solo es para profesores principales eh, asociados y a tiempo completo de educación exclusiva. ¿Ya? Eh, y inclusive a veces en algunos reglamentos le quisieron colocar anteriormente, no en el estatuto, pero en algunos reglamentos, más restricciones, por ejemplo, casi pidiendo que sea solo dedicación exclusiva, no podía tener otro lado. O que no tuviese ingresos adicionales. Por ejemplo, el que se va año sabático no podría recibir una beca de pasantía o profesor visitante en otra universidad extranjero. O si hace su año sabático, no lo podía hacer acá en el Perú, en Lima, sino tenía que irse afuera. O si se quedaba acá por algunas circunstancias, no podría participar, por ejemplo, del proceso de admisión con el bono correspondiente. Entonces, Pero el año sabático, que- ¿quién ha sido el último profesor que ha utilizado este derecho del año sabático en la uni? ¿Sabes tú? Eh, bueno, no sé, pero digamos que yo conozco un caso de Teresita Guamaní, Gloria Teresita Guamaní de Sistemas, que le dieron el año sabático eh, hace unos 3 años. Después sé que había un caso de un profesor en mecánica y hace poco están probando uno en ciencias, pero digamos tampoco estoy al tanto. Pero la verdad es que son muy pocos. Si te puedo añadir algo, yo conozco gente, y eso sí me consta, amigos de la facultad que se han jubilado, han cesado, amigos que se han muerto y no han tenido un día de año sabático en toda su vida. Y el año sabático no es un privilegio, un Pero premio. por qué es tan difícil? Si son pocos, porque habiendo esa posibilidad, creo que varios habrían hecho, muchos hubieran querido hacer. ¿Cuál es la Eh, dificultad? eh, para mí había motivos medios políticos, motivos de practicidad. Digamos, si se va un profesor de año sabático, ¿quién toma su carga? O eventualmente, ¿por qué lo voy a dejar ir ahí? O, digamos, va a perder el tiempo, no va a hacer investigación de verdad. Algunas personas hicieron mal uso del año sabático en otras épocas. Recuerdo que en la época de primer gobierno de Alan García aprovechaban, pedían un año sabático para escribir un libro y después simplemente se pedían su cese, jubilación y ya no regresaban a la universidad. Y a raíz de eso limitaron mucho el uso del año sabático en muchas de las universidades, pero eso es una decisión interna. Y en la UNI fue más y en ciencias aún más, digamos. Pero quiero hacer una recalcación. En la ley no hace restricción de que sea principal, asociado o auxiliar, no hace restricción de que sea tiempo completo o tiempo parcial, ¿ya? Es más, y no es un premio por hacer investigación o hacer una labor de todo. El año sabático, como las vacaciones, es un derecho y un deber. O sea, toda persona tiene derecho al año sabático cada 7 años, no una vez en la vida, así es que, y no necesita ser investigador. Somos investigadores, pero hay profesores que no son investigadores, pero igual tienen derecho a hacer el año sabático. Sí Muy tienen bien, que sí, tener... me imagino, pero claro, no, cuando uno quiere hacer otros temas diferentes a lo que hace normalmente, porque si uno Sí, quisiera investigar, digamos, qué sé yo, que quiero ir a hacer investigación, tú que, por ejemplo, te gustaría ir a hacer investigación en el CERN, no necesitas año sabático, tú pides licencia con goce de haber por hacer investigación, ¿eso es posible? sí, pero depende de muchos actores. Te pueden dar como te pueden negar. Ah, bueno, está bien. Si tú eres investigador, ¿por qué te van a negar
me voy un año a CERN. ¿Por qué tendrían que negarte? Depende de las necesidades de la escuela, de la facultad y demás. Pero igual Sí, entonces el año sabático también te lo pueden negar así. lo pueden negar actualmente, pero no deberían. En la ley no está una restricción. Es como las vacaciones. Las vacaciones te las pueden negar o aceptar O en el sea que periodo. el estatuto va a poner eso como obligatorio, como, digamos, como si que fuese El derecho de estatuto vacaciones. el estatuto lo está colocando de acuerdo como está en la ley. Y en la ley es obligatorio. Es una Cualquier, obligación. sí, como las vacaciones. O Ajá. sea, no es de que la facultad o la universidad lo quiera o no lo quiera porque le parece que es un buen trabajo, no. Es obligación. Lo único que hay una restricción y es de que lo máximo que pues, se pueden dar en años sabáticos, licencias, vacaciones, papá, es hasta el 10% de la plana docente de la escuela. O sea, si la escuela tiene 100 profesores, máximo 10 de ellos pueden estar de licencia o de año sabático. ¿Tú ¿Ya? has usado el año sabático? Nunca, ¿Por nunca. qué? Había muchas restricciones justamente. Ahora lo voy a pelear, digamos, cuando responde sea. Sí, eh, en principio, como las vacaciones. Antes yo recuerdo, hace unos 15 años, en la misma universidad, en la uni, decían, no, no, en otras vacaciones a los 2 años ya la perdió. Y mucha gente que trabajamos todo el tiempo, aún en las vacaciones, no la pidió, ya la perdió. No, el Ministerio de Trabajo le llamó la atención a la UNI y a otras universidades de que antes de 2 años la persona tiene que trabajar sí o sí, tiene que tomar sus vacaciones sí o sí, la institución le debe dar sus vacaciones. Y si no les da, la institución está en falta y paga una multa. Y eso es Perfecto. derecho de trabajo. Así debe ser con el año sabático para todo el mundo. Bien. Hay algunos En- profesores que se fueron al extranjero a hacer su doctorado. Tú, cuando fuiste a Río de Janeiro, ¿te fuiste con licencia en Congreso de Haber? no, no, fue cuando fui al CER, ahí fue con licencia con goce de haber. ¿Cuánto tiempo fuiste? En el CER estuve un año y medio. Un Mm. año y medio. Me acuerdo que algunos profesores eh, se tardaron eh, más de 3 años, me parece, y los licenciaron, le dijeron ya no se puede. Y como no se puede hacer un doctorado en 3 años, fueron despedidos. ¿Hay una limitación para el número de años de licencia con goce de haber por investigación, de acuerdo al estatuto? No, esas limitaciones solo son de acuerdo a la ley. El estatuto no está limitando nada de eso. Mm. Como la ley impide salir con licencia con goce de haber por un número mayor a cierto número. No, todavía no, pero digamos que da a la universidad la libertad de acuerdo a eso, un año, sí, da 2 años, pero después da a la universidad el derecho de La decir. universidad es independiente de definir el número de años que desee. Puede darle a un investigador hacer un doctorado, que un doctorado toma 5 años, le pueden dar por 5 años, ¿sí? Sí, podría, pero y también se lo pueden negar, ¿no? Te lo Es- puede negar, te lo puedes, claro. Si la universidad tiene como objetivo la investigación, no veo por qué tendrían que negarlo. Aparentemente lo negaron por motivos políticos en algunas ocasiones. bueno, en algunos casos ha habido hasta de un profesor amigo que le dijeron, sí, puedes ir, pero tienes que conseguir quien te reemplace. Él tuvo que pedirle a los amigos para que dieran parte de sus horas para poder el salir afuera, ¿no? Que es algo que no debe ser. Igual para el año sabático, y por eso más me interesa el año sabático, porque el año sabático está en la ley. Entonces, el gobierno tiene la obligación de dar el dinero para contratar ese tiempo. En licencia no, en licencia, si es sin goce de haber, ahí está el dinero para contratar a alguien, pero si es con goce de haber, tiene que ser recursos directamente recaudados. Pero en año sabático es por ley. Entonces, y yo digo, 10% de los profesores van a ir de año sabático, entonces el Estado tiene la obligación de dar el dinero para cubrir esas plazas. Igual que para el profesor investigador.
No es de que un profesor investigador le dan 50% de descarga por hacer investigación. Ya entendí, Eh, o sea, ya entendí que el año sabático debe ser como las vacaciones. Pero he visto también ahí que la licencia para las altas autoridades eh, con goce de haber o sin goce de haber, no entiendo muy bien, habla de 10 meses. ¿Por qué? ¿Es un bueno, cambio? ¿Ese es un cambio? no, 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 no. Ahí voy a indicar. Eso todavía se va a corregir, pero en principio ya la asesoría legal nos lo corrigió. La idea no era 10 meses, era 2 meses por año, que en 5 años, el caso rector, son 10 meses, pero es 2 meses por año. Pero por ley y demás, cualquier profesor tiene derecho hasta 3 meses de licencia sin goce de haber en un año. Entonces, por ley y demás, tiene más derecho de lo que habíamos puesto. Entonces, eso se va a retirar ya que ya está normado. 3 meses de licencia, hasta 3 meses máximo de licencia sin goce de haber por año. Pero ¿y a qué se refiere esos 10 meses que he leído por ahí? No, no, es que era, en el caso del rector, como tiene 5 años como rector y 2 meses que puede tomar por año, decía, digamos, eso se refería. En los 5 años ya serían 10 meses. En los 5 años, pero en un año. Son 2 meses. Es lo que habíamos propuesto, pero han indicado que lo mínimo que la ley permite hasta 3 meses. Ah, ya, ya entendí. O sea, yo pensé que podía ausentarse por 10 meses en un año. Eso no es posible. No, 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 no. Ahora, Eh, ahora bien, respecto a los... Hay muchas quejas, seguramente tú también lo sabes, de que para ascender a principal o asociado, te cuentan bastante puntaje en cargos administrativos, ¿no? Y los que se dedican a la investigación plenamente, me refiero a un caso concreto, que hemos perdido a Sally Rosas, el doctor Sally Rosas, un experto en electrónica de alta potencia, que se quejó que no lo dejaban ascender porque no tenía cargos administrativos y él no quería cargos administrativos y se ha ido a Francia para siempre, un poquito molesto, incómodo. Eso lo va, ¿se va a ver esto en el estatuto? no, es que eso no lo puede limitar el estatuto, eso está en los reglamentos y los reglamentos los hacen el No, pero el Consejo. reglamento, el reglamento tiene que sostenerse en el estatuto, es el que da las indicaciones. ¿Mm? Sí, pero esa parte en particular, justamente de colocar el estatuto no le puede, dice sí, hay que hacer la investigación y demás, pero no le puede coloca acá 30% en esto, 50% de esto. No, pero puede decir que los puntajes que se acumulen para el ascenso tienen que ser en el rubro de su actividad. Si alguien quiere cargos administrativos, se le debe computar entonces por administrativos, pero no, o sea, se puede poner que no debe haber límites de puntaje por las actividades, no porcentajes 30, no, sino en general, si un investigador quiere investigar, se le debe contar puntaje por investigación, me parece. Pero eso el estatuto no toma en cuenta. Mira, te voy a hacer eh, ya que estás acá, tú puedes hacer la sugerencia o observación, yo la puedo presentar en la asamblea, pero adelanto de que no hay muy unanimidad. Yo he tratado de colocar algunas cosas de investigación y no todo el mundo está muy de acuerdo en esas ideas. A veces piensan que se favorece mucho al investigador. Eh, eh, es que quien lo mira de afuera es lo que ve, dice, trabaja solo la mitad, recibe un bono del 50%, digamos, están ahí casi sin hacer nada. Es una impresión que tienen algunos, entonces eh, es algo que hay que cambiar poco a poco. Tratamos de hacer, por ejemplo, conversamos una otra posibilidad. Por ejemplo, en San Marcos hay el vicerrectorado de investigación y posgrado. Va todo junto, el posgrado está en investigación. Lo conversamos en la comisión y un par estuvimos de acuerdo, pero la mayoría no, digamos, no está preparada la universidad para eso.
Hay cosas, por ejemplo, que están en la ley que dicen los grados tienen que ser, digamos, para los ascensos y demás de modo presencial. Eh, lo cual en otras épocas era lo correcto, pero en estas épocas que estamos avanzando, estamos limitando a excelentes posgrados que son eh, a distancia o semipresenciales y que cada vez está mejor y estamos limitando eso, pero tampoco es potestad nuestra, eso está en la ley, bueno o malo. Me parece que es un error porque no mira al futuro, pero así está y entonces eso nos da ciertos topes de lo que Los podemos. estatutos generalmente, los estatutos o también la Constitución, ¿no? Te da los parámetros para que el país avance, en este caso la universidad avance, con los objetivos de la universidad. ¿Cuáles son los objetivos de la universidad? Son tales, por lo tanto hay que hacer todo para que eso sea posible. Y en el estatuto debería promover la investigación científica y tecnológica, es lo que nosotros hemos estado luchando desde de los años 80. En ese sentido, para promover la investigación, hay que reconocerle su trabajo. Yo, por ejemplo, propondría, a ver si se modifica algo, de que para ser decano o rector o vicerrector se tenga por lo menos algún nivel de RENACIT. ¿Tú sabes Eh, cuántos decanos son RENACIT? mm, no, tengo la duda si hay algún decano renacido. ¿Te das cuenta? No, Si no hubiera, significa que no hay promoción en la universidad de la investigación y además pero, los alumnos y los profesores se guían por esos esfuerzos y se dice, bueno, que yo para ser rector no necesito ser RENACIT, me voy a dedicar a otras cosas. Creo que el estatuto de cualquier universidad debe, de alguna manera, hacer ese tipo de promoción, como por el Concitec, por ejemplo, ahora para el Concitec antes era cualquier persona, pero ahora por lo menos se necesita que sea Renacit y en algún nivel, creo, ¿no? En el más alto, dice, ¿no? Tú eh, podrías, tú calificas para ser presidente del Concitec de acuerdo a los requerimientos, Javier. En cuanto al nivel de investigador, sí, pero creo que ahí pedían unos 10 años en haber estado en la parte administrativa de una institución así Bueno, pero pública. por lo menos ella está equilibrado, ¿no? Tener las dos cosas. Eso también Sí. tendría que ser para rector y decano y tendría que aparecer en el estatuto. Mira, lo propusimos para, pero ha sido también observado por la parte legal, propusimos para el vicerrector de investigación, el director de la escuela de posgrado, los directores de las unidades de posgrado de investigación, pero nos están observando y se va a discutir en la asamblea. O sea, digamos, Bueno, eh, yo comprendo bastante bien eso, puesto que la gran mayoría de profesores no hacen investigación y por lo tanto quieren también que sea democrático, ¿no? Pero eso me parece humano, en cierta manera democrático, pero para que la universidad avance, tiene que promoverse eso. Dicho sea de paso, eh, la razón, creo yo, que la Universidad de Ingeniería está decayendo respecto a otras universidades en el campo de la investigación es precisamente esa situación, que no hay una promoción de aquellos que hacen investigación, no se les reconoce a aquellos que hacen investigación y realmente aquellos que lo hacen se van, pues, se van, se van, ahí tenemos varios, Sally Rosas, creo también, el otro que publica bastante, José José Luis Luis Primero. Mantari. José Luis Mantari se va a la Universidad de UTEC. O sea, perdemos nuestros mejores elementos porque hasta para hacer ascender hay esa dificultad. Y si el estatuto no cambia esos campos, pues deja mucho que desear, ¿eh? Mirando el Eh, interés de la universidad, ojo, ¿ah? no, completamente de acuerdo, ¿no? Y del país. Como digo, puedes proponer y yo lo llevo, pero hay cosas que nos limitan de que, y ya nos aclararon la parte legal.
no puede, el estatuto no se puede reglamentar. Eso tiene que hacerlo el Ejecutivo, o sea, el Consejo Universitario. Lo que sí nos han aceptado es esta comisión estatutaria que está feneciendo, termina el 12-13 de noviembre. Nos han invitado a ayudar en la elaboración de reglamentos que se necesita, digamos. Igual no tenemos voto, opinión, pero podemos sugerir y después lo van a analizar y eventualmente lo aceptan o eventualmente lo eliminan todo, ¿ya? Pero en gran parte está limitado y también la asesoría legal y demás luego nos observaron eso, o sea, no pueden reglamentar cosas muy específicas, ¿ya? Podemos eso, seguir, motivar, incentivar y evitar que se eliminen algunos derechos de la universidad de los profesores de acuerdo a la ley, ¿ya? Eso, para bien o para mal, son nuestras limitaciones. Porque hay casos en que eh, estatuto o reglamentos de la universidad eh, exigen mucho más que el estatuto, que a su vez exige más que la ley, como el caso del año sabático, por ejemplo. Entonces, ahí tratamos de decir, no, la ley está acá, está por encima de ustedes, hay que respetarlo. Por ejemplo, el caso eh, del bachillerato. Ya. Ahora, ¿cómo se llama esto? La ley, la SUNEDO ha dado de que el bachillerato va a ser matemático, solo necesita terminar su plan de estudios y en el último semestre tener un curso de trabajo de investigación, que nosotros tenemos como seminario de tesis, proyecto de tesis y demás en toda la universidad. Pero aún el reglamento está de que tiene que tener una tesina y que tiene que tener empastado y todas esas cosas ya en esta época demás. Hemos propuesto también un plan estratégico para incentivar la parte digital, pero aún hay mucho que se exige en papel físico firmado y todo eso. Estamos en esa parte atrasados, ¿no? En el estatuto solo podemos eh, incentivar a que se haga eso, pero también es en el reglamento donde se especifican esas cosas para bien o para mal. Mm. Muy bien, dime, el estatuto, bueno, ustedes van a hacer una propuesta, la asamblea universitaria puede cambiar totalmente esto. Sí, Entonces, o en sea, la principio, asamblea, usted es una propuesta modificable. Y dime una cosa, en San Marcos hay rumores que la señora rectora quería cambiar el estatuto para que la rectora pueda ser reelegida. ¿Eso era posible? bueno, en ¿De acuerdo? realidad lo que se quería era cambiar la ley, o sea, digamos, en principio, eh, Ah, para lo bien o quería para hacer a mal, través del Congreso. sí, aún hay aún están en eso. Si cambia la ley, el estatuto tiene que adecuarse, ¿ya? Ah, no, Eh, claro. em, bueno o malo, sus posibilidades no son cero. O sea, hay posibilidad de que puedan hacer ese cambio. Espero que no, porque creo que el Perú no está preparado para eso. Yo soy a favor de que la posibilidad de reelección de autoridades, inclusive el presidente de la República, pero el Perú no está aún preparado para eso. Digamos, en otra situación sí, pero acá, digamos, la autoridad de turno tiene mucho poder no digo que lo hagan, pero tiene mucho poder para manipular las elecciones siguientes. Entonces, eh, Muy bien, ahora lo que no está muy claro digamos, para muchos es esto que significa la exclusividad. Dice, el trabajo de vicerrector, rector es exclusivo, no puede hacer ninguna otra actividad. Eso no está claro qué eh, significa de- otra de- actividad. dedicación exclusiva. Eso está normado también en la ley. Eh, Hay plazas que son de tiempo parcial, dedicación tiempo completo y dedicación exclusiva. En ese caso, no puede trabajar en otro lado que no sea la universidad. Eh, En realidad, cuando se refiere no trabajar, se refiere no puede trabajar en planilla. Ya. Sí puede hacer una consultoría, un trabajo así opcional, digamos, pero no puede estar en planilla La en, consultoría no es una actividad que escapa del reglamento. en la ley no. O sea, digamos, en la ley pues, se puede hacer una consultoría, un trabajo, digamos,
puntual, eventual, sí, pero no está en consultoría donde le pagan mes a mes. Eso es lo que no puede. Eso es lo que restringe la ley. O sea, alguien que está en dedicación exclusiva, en su puesto, como repito, hay tiempo parcial, tiempo completo, dedicación exclusiva. Alguien que está en dedicación exclusiva no puede trabajar en otra institución pública o privada. ¿Ya? Pero puedo ser ad honorem, trabajar para una institución, para una ONG, ayudar a promover el ambiente, como en algún cargo ad honorem, ¿eso es posible? Eh, En principio, no estoy seguro de la parte legal. Teóricamente sí, pero si es algo que está regularmente, por decirlo así, si figura en la planilla de esa institución, mismo que sea sin pago, creo que no se puede. O sea, porque acá nosotros hemos tenido profesores que han trabajado con nosotros a honores, pero que figura el día figura en el registro, figura así oficialmente. En ese caso, creo que podría tener un problema. Pero bueno, no soy un experto en la parte legal del trabajo, ¿no? Sí, pues todo esto es muy... Pero en estos momentos hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando yo voy a hacer algo siempre consulto en la parte legal para ver si no hay por ahí una observación más. Ahora que tenemos control interno, la Contraloría que están así atrás de cada una, otras instituciones por cualquier pequeño detalle, entonces sí, es bueno consultar antes de eso. Pero se supone que en el cargo del caso del rector y vicerrectores que tienen un bono de veintitantos mil, digamos, por esa actividad, sí, ahí se pide que sea dedicación exclusiva en ese periodo. Mm. Ajá. Y también hay profesores que no sé por qué están a educación exclusiva porque ganan igual que el resto. Esa es una O injusticia que sea, está en la ley. un profesor de educación exclusiva se ha automutilado porque gana igual que uno a tiempo completo y no puede hacer nada porque es exclusivo. Hay algo ahí que yo propuse, pero que no ha sido aceptado en la comisión, pero eventualmente espero que se debata en la asamblea. Y es de que no es de que el profesor escoja que es dedicación exclusiva. Eso viene en la plaza. La plaza es la que es dedicación exclusiva, de tiempo completo, tiempo parcial. Ya cuando está en una plaza y pide pasar a otra, en realidad no es que le arreglen su plaza, sino que está dejando su plaza y va a entrar a otra plaza nueva. Tiene que existir otra plaza para que él pueda pasar. Pero volviendo, en el caso de dedicación exclusiva, es la ley la que hizo esa diferencia, eh, gana exactamente lo mismo. Inclusive más, yo fui de dedicación exclusiva hace 15 años, ya, o 14 años, 2010, y había un bono en la uni de 500 soles en la época por dedicación exclusiva. Después cambié de categoría, ya no soy dedicación exclusiva, pero ahora no hay bono para nadie. Ya, la ley sí permite de que dentro de los recursos directamente cada dos puedan dar un bono. Hay otras instituciones como son San Marcos, como la UNSAC de Cusco, donde en el estatuto figura hasta un 50% de saber en recursos directamente cada dos como dedicación exclusiva. Bueno, en San Marcos figura en el estatuto, pero como es por recursos directamente recaudados y por posibilidades de la universidad, no la aplican, pero lo permite. Muy bien, Eh, muy yo, bien, muy no, bien. no, solo para No terminar, vayamos no vayamos a tanto detalle porque nos perdemos, Javier, pero no, solo para añadir acá, yo he propuesto, todavía no me ha aceptado, pero que espero debatir, que los profesores que están en una plaza de educación exclusiva tengan un bono de recursos directamente recaudados de mínimo el 10% de saber y máximo 50%. Si me lo claro, aceptan, no es otra cosa. muy bien. Alguien que tiene el puesto de dedicación exclusiva, que se le prohíbe hacer otra cosa que su trabajo en la uni, debería tener una remuneración, un bono adicional. Eso me parece justo, pues porque de lo contrario, ¿cómo puede ser educación inclusiva que te prohíbes de, de hacer otra cosa y no te pagan más? Bueno, ahora bien, tú como investigador, además un investigador distinguido, explícame por qué la Universidad de Ingeniería está decayendo comparativamente con otras universidades eh, en publicaciones, en los Scopus, en los rankings que tienen que ver con las publicaciones científicas. ¿Cuál es nuestra debilidad? Em, yo diría que también es una opinión muy personal, claro.
Diría que salvo algunas excepciones, por ejemplo, el doctor Juan Rodríguez cuando estuvo ahí en el apoyo, en mi secretario de investigación, apoyando la parte eh, de investigación, de investigadores y publicaciones y demás, hubo un incentivo a eso. Después ha decaído bastante el incentivo, se ha numerado, entonces eh, a veces no solo no hay incentivo económico, sino inclusive hasta para los grupos de investigación vale menos el puntaje que, eh, eh, por ejemplo, hay ahora una propuesta de reglamento del, de ratificación donde el puntaje de una publicación Scopus en la revista más importante del mundo, Physics Review Letter, vale tanto como una publicación en PENNE, por ejemplo. Que está bien apoyar nuestra revista, pero creo que exagerar un poco. ¿Ya? Y había un incentivo económico, pero ahora el incentivo económico es solo para los primeros autores. Si eres coautor de una publicación, también no tienes el incentivo. Entonces, a muchos investigadores eh, casi llevar sus trabajos para otras instituciones privadas donde por poco que le den es mucho más de lo que le dan en la universidad, puede ser uno de los motivos. Y como dije, en puntaje también no tiene mucha ventaja porque con tres, cuatro publicaciones o con pocas publicaciones tú ya llenas el puntaje de investigación por publicaciones, entonces tienes que hacer otra cosa. Entonces, ni para puntaje, para tu currículo ni para los incentivos económicos lo toman en cuenta. Y aparte, bueno, eh, digamos, inclusive a veces existen hasta barreras para hacer eso, ¿no? Ahora, también hay un tema que se ve, tú haces física de partículas, yo hago física nuclear, estamos un poco ajenos, en cierta manera, a la industria, a la producción del país, y eso se nos critica bastante. La universidad está desligada de la empresa, de la acción productiva que eleva el PBI, y por lo tanto, aparentemente es una gran debilidad que se toma en cuenta también en los rankings. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ujú. Ahí tengo varias opiniones al respecto para mencionar. Eh, la ciencia va de la mano con la tecnología. Como alguna vez conversamos, en el ser que es una millonada lo que se tiene que invertir para que se produzca anualmente un presupuesto de miles de millones de euros. Ya, en el CER se dice que por cada euro invertido en investigación, ya, en una línea esotérica como la física de altas energías, partículas, por cada euro invertido, el cuádruple retornan a la industria en forma directa o indirecta. Ahora, en analogía, en Japón, el primer premio Nobel de Física obtenido fuera del mundo occidental desarrollado, Estados Unidos y Europa, el primer premio Nobel de Física obtenido exactamente, completamente en su tierra fue en Japón por Hideki Yukawa entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y por algo esotérico como un modelo teórico nuclear donde eh, eh, nadie esperaba encontrarlo, era absolutamente solo lápiz y papel. Pero el desarrollo de un premio Nobel en ciencia, en tecnología, es una pirámide de conocimiento. Un premio Nobel, los jefes de líderes de investigación, los postdocs, de alumnos de doctorado, de maestría, de pregrado, es una pirámide de conocimiento y que va de la mano con el avance tecnológico. Japón fue una potencia tecnológica en la Segunda Guerra Mundial, tanto marina como aérea y demás, y era porque el avance en uno avanza en otro. ¿Ya? Ahora, en Japón mismo, en una época, no, hace unos 15 años, ahora no sé cómo funciona, contaban que 7 de las 10 mayores empresas tecnológicas de Japón, 7 de ellas, su gerente general era alguien de ciencias, un científico en las áreas de matemática, biología, física, química, lo que sea, pero el hecho de la ciencia de atacar problemas que no se conoce la solución, de buscar unas ideas, eso es brillante, inteligente. Ahora, en el Perú, ¿por qué no funciona bien? Porque nosotros no tenemos industrias.
No es de que la ciencia va a revertir la industria directamente. El Perú casi no tiene industrias. El Perú es un país extractivista casi completamente. Depende de los minerales, depende de la agricultura tradicional. Pero entonces, pero Javier, ¿nos pueden decir eso? ¿Para qué necesitamos científicos que hacen física de partículas, física nuclear, si no los necesitamos, que se vayan? Estoy Como haciendo dice, el abogado ¿verdad? del diablo, ¿ah? No, sí, inclusive más, en la propia uni, y yo he escuchado así gente que decía, ¿para qué necesitamos los cursos de ciencias así tan avanzados, de matemáticas, física y química en la base general? Solo necesitamos nosotros aprender lo mínimo y todo. Alguna vez lo intentaron, pero yo le decía, agarren de 10 años, una o dos generaciones de gente, 10 años, sin los cursos básicos dados por gente con un nivel adecuado, ¿no? Y van a tener un retraso en el nivel de los ingenieros. Y los ingenieros, como la Politécnica, tienen una buena base en matemática, en física, en química, en computación, una buena base que les sirve para todos. Esa base les sirve para arreglar no solo los problemas que están ahí, sino los que se van a aparecer. Como algunos conversábamos, es eh, las, los fundamentos teóricos elementales duran de 50 a 100 años. Las leyes, las teorías bien asentadas de física, y más, de las matemáticas, química, establecen 50 a 100 años con obviamente avances y modificaciones, pero están bastante bien establecidas. Las metodologías pueden durar de 20 a 30 años o hasta menos, pero las herramientas que se producen ya Ya te duran entendí, ya 10 te años, entendí. 5 años. No, no vayas tan lejos, Javi, ya te entendimos. O sea que se necesita ciencia porque la ciencia genera luego productos que le llaman disruptivos que podrían cambiar el destino del país. Muy bien, pero por otro lado, hay otra crítica. Bueno, lo que estamos hablando, dicho sea de paso, para los jóvenes que se dedican a la ciencia. Se dedican a las ciencias físicas, por ejemplo, que conocemos más, a la física de partículas, pues no hay industria de repente que pueda dar trabajo, pero eso no significa que el futuro de los jóvenes que escogen esas carreras es una mala decisión. El mundo desarrollado los necesita, los está buscando urgentemente. Hay una competencia, digamos, atroz para llevarse los talentos. Estados Unidos, Alemania acaba de señalar que necesita gente en ciencia y tecnología. Estados Unidos, a cada rato pongo el YouTube y me dicen, oye, aquí tenemos el abogado que te lleva, necesita, Biden necesita científicos, etcétera. O sea, lo que estamos hablando no es para desanimar a los jóvenes que se interesan en ciencias, sino hay grandes posibilidades en el mundo. Y si alguna vez el Perú decide, decide dejar esa triste situación de extractivista, bienvenido. Bueno, pero por otro lado, Javier, se dice que los jóvenes que se dedican a la física de partículas se integran a estos equipos internacionales y publican 50 artículos al año, pero los autores son 1000 y no se sabe qué han hecho esos jóvenes. Y dice, ¿qué cosa hace Javier en la uni que publica tantos y dónde están sus máquinas? Dice, bueno, está pues en el Fermilab. ¿Qué respondes tú a esa crítica, estimado Javier? Eh, yo como siempre hago la comparación em, de los carros, por ejemplo, de los aviones. Eh, en la uni y en ciencia en particular, depende de la persona de turno, la autoridad de turno, que las políticas van cambiando. Unas favorecen los trabajos multidisciplinarios interinstitucionales, ya, entre diferentes áreas, entre diferentes investigadores, y otros no. Dicen, no, lo importante es el trabajo individual. ¿Ya? Bueno, como yo siempre esa analogía, ustedes van a comprar un carro, ¿qué prefieren? Un carro, un Lada hecho en Rusia, 100% en Rusia, toda tecnología, todo mérito del país, ya, un carro que casi nadie compra, o prefieren un carro, qué sé yo, eh, un Samsung, soy muy malo para marcas de carros, un Toyota, lo que sea. eh, que tiene tecnología de unos 10 países diferentes, uno el motor, otro la base, otro la dirección. Ya, a nadie le interesa
voy a comprar esto porque tiene más mérito que lo hizo solo. Le interesa el mejor de los productos. ¿Ya? Si yo voy a viajar en un avión, no voy a ver, viajar, no me interesa que sea el avión que no lo hizo este país desde la primera hasta la última pieza, es más meritorio. Yo voy a bajar en el avión más moderno, más seguro, y la tecnología de los aviones están hechas por 10, 20 países diferentes, cada uno aporta una parte, es lo importante. El laboratorio del ser, ¿ya? Es multi institucional, ¿ya? Hay como más de 50 instituciones y hay colaboraciones casi de unos 100 países del mundo y ya porque se trata de buscar lo mejor. Por ejemplo, ¿qué es más importante? Un trabajo individual, y yo he hecho un trabajo individual, donde hasta ni el propio autor se cita porque es un trabajo bien hecho, pero irrelevante científicamente. Decía que no se ha citado porque nada. O un ser parte de la milésima parte del artículo del bosón de Higgs o de las ondas gravitacionales, por citar un ejemplo. Ya. Esos son artículos que cambian la historia de la ciencia. Yo he hecho más de un artículo que necesitado tenía que cumplir y he hecho un artículo así que está, tiene todas las bases científicas, pero es un artículo de que poco, casi nada de importancia y ya digamos científicamente no va a cambiar nada. Entonces digamos, ahora, ¿cómo mido yo eso? ¿Ya? Hay varias formas de medir. Sí, yo tengo un artículo que tenga 1000 autores, ya es exagerando el bosón de Higgs y demás, y alguien dice, bueno, hay que dividir el número de artículos por el número de investigadores. Ok, divide por el número de investigadores, pero multiplica por el factor de impacto de la revista, Claro, multiplica por el número de citaciones, ¿ya? tiene que estar Entonces, sopesado, totalmente de acuerdo, tiene que estar sopesado. el Dividido número de entre el número de citaciones, autores y multiplicado por el factor de impacto. Eso me no, parece. y por el número de citaciones. Las citaciones sí, porque un artículo que es irrelevante no se cita ni el propio autor. Un artículo donde lo citan 100, 500, 1000, ese es un artículo importante. El artículo de Maldacena, donde era un preprint, Maldacena que algunos postulaban que podía ser el futuro premio Nobel de argentino, y ya su artículo sobre preprint tenía 1500 citas, aún antes de haber sido publicado. Este es un Ya te artículo, comprendimos, Javier, ya te comprendimos. Estamos bien, estamos de acuerdo. Pero los ingenieros de la uni que conozco y conversan conmigo muy a menudo, me paran criticando, yo los critico a ellos un poco, somos amigos, somos colegas. Ellos dicen, nosotros lo que hacemos son trabajos que el país requiere, que estamos haciendo mis amigos arquitectos, una gran labor para cambiar la vida de los peruanos que viven en casas mal diseñadas. Estamos haciendo eh, nuevas formas de vivir. Los ingenieros estamos construyendo puentes, tenemos contratos de la UNI con empresas para hacer puentes, pero eso no se publica, no se patenta y no me reconocen ese trabajo. Los ingenieros están para construir y nosotros hacemos nuestro trabajo. ¿Por qué no tenemos el 50% que tienen los investigadores y hacen las comillas? ¿Qué le responderías a nuestros colegas? eh, tiene que cambiar la política. En otros países ya desarrollados científica, tecnológicamente, también hay ingenieros. Y también hacen investigación, y también publican, y también tienen patentes. Y encima tienen los proyectos. Por ejemplo, la gente de ciencia, física y matemática, por decir un ejemplo, no tiene acceso a esos proyectos de infraestructura donde también recibe un apoyo económico. De esa parte no se reclama. Eh, en- pero en el asunto, aún esos proyectos de casas, puentes y demás, eh, un error no digo, no voy a mencionar nombres porque no me consta cada uno, pero un error muy común es decir, este proyecto tiene un dinero, este proyecto solo es de nosotros. Pero los proyectos actuales son multidisciplinares, ¿ya? Tienen la parte de electrónica, la parte ambiental, la parte de arquitectura, la parte de sólidos, tienen la parte de energías renovables, ¿ya? El diseño, digamos, térmico lo pueden hacer gente de ciencias, por ejemplo, de física, pero no quieren esa parte colaborativa institucional, porque cada uno es un poco así. Es como también unas universidades de provincia que tienen dinero del canon, es solo para nosotros. Casi nada aceptan la colaboración institucional, particularmente con gente de Lima. Eh,
pero debería ser más abierto, debería ser obligatorio ser abierto, debería ser obligatorio ser multidisciplinar. Hacer un edificio en estos momentos sin tomar en cuenta todas las tecnologías, por ejemplo, de la parte de energías renovables, eficiencia térmica y demás, la parte de edificios verdes para el futuro, la parte de prevención de cambio climático, sin tomarte en cuenta eso, es un absurdo y es lo mínimo, digamos, no voy a decir hasta que criminal, pero muy imprudente trabajar así, solo porque eh, Pero, ¿no crees tú que sería justo reconocer la cantidad de dinero que ingresa a la universidad por esos servicios? Debería, o para el Perú, aquellos que trabajan en los institutos y universidades que generan grandes ingresos por su trabajo técnico, el CONCITEC tendría que un poco reconocerles cantidad de dólares que ingresan, una cantidad de puntos. Y así un poco balancear, pues porque no solamente se necesita investigadores en la universidad, también se necesita gente que aplique los conocimientos de la universidad, me parece, ¿no? eh, y pienso que tiene que aplicar y tiene que innovar. O sea, ahí Aunque claro que es también necesario que en el reglamento de la UNI se reconozca, ¿no? La gente que trabaja en ellos, supongo, tienen un porcentaje de los servicios, de lo que ingresos, no sé si eso se sí, toma en cuenta. exactamente. Por ejemplo, Pero nosotros sí, tenemos en la Facultad de Ciencias, tenemos el gran laboratorio de investigación y certificación, ¿no? Que fue creado por nuestra gran colega, que en paz descanse, Otilia Hacha. Yo supongo, y sería lo justo, que su directora, Ili Massa, tenga pues un porcentaje de los ingresos. De repente no es Renacit, pero tenga un reconocimiento a esos servicios, porque está sacrificando su vida de investigadora para dedicarse a ello, ¿no? no sé ese caso del laboratorio en particular, si es que recibe o no recibe ILIMASA, pero en la mayoría de los institutos el director a cargo recibe algo. En el INCA, en el CETIS, en INICTEL, en CEPROCAST, sí, reciben una parte que, bueno, no sé cuánto, digamos, haya, pero sí reciben en principio. Ya en el caso particular del laboratorio que está con Ili, no sé, pero debería recibir, digamos, sería lo lógico. Claro. Igual tenemos al director de posgrado, que posgrado es pagado, la universidad cobra por Pero, posgrado, pero sí recibe. ¿sí, Ahí no? sí me consta. O sea, si recibe poco, eso no sé, pero sí recibe. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos una universidad que hace investigación con investigadores notables, distinguidos, que hacen trabajos en colaboración con el CERD o Fermilab, con 500 compañeros allí. No se sabe muy bien qué hace cada uno, pero en fin, trabajos de alto impacto. Hay que promover que sea el puntaje dividido entre el número multiplicado por número de citaciones e impacto en la sociedad mundial en este caso. Sería lo Mira, justo. Aquello que eh, genera. una mención sobre el número de citaciones es algo que no se premia, pero debería ser una costumbre de premiar por el número de citaciones. ¿A qué me refiero? No solo para la alta energía, para cualquier área. Ya, una publicación sale, ok, ahí tiene su puntaje, sus dos puntitos por la publicación. Si ha sido primer autor, tiene aquí su bono pequeño y si es coautor, no tiene nada. Pero ella en ese momento casi no tiene citaciones, pero si después de un año, 2 años tiene 100, 200 citaciones, debería ser premiado, porque eso indica la relevancia de la investigación, no que te hayan apoyado, diciendo, digamos, sí, qué buen trabajo, no, sino las citaciones indican qué tan relevante es tu trabajo. Muy Entonces, bien, el está bien, artículo. pero ahí está muy bien lo que tú dices, pero eso obviamente estimula, promueve que los jóvenes investigadores de las universidades, de la UNI en este caso estamos hablando, se enganchen en grandes proyectos internacionales porque efectivamente ahí hacen
trabajos de alto impacto, ¿no? Entonces, de modo que esa es una buena... La gente tiene que pensar, ¿qué cosa promueve la universidad? Yo voy a hacer lo que promueve la universidad. Eh, Ahora, ¿qué cosa debe promover la universidad? Lo que engrandece a la universidad y al país. ¿Qué tiene que hacer el país? La universidad debe colaborar. O sea, todos los incentivos deben ir hacia un crecimiento, un desarrollo del país en todos los campos, cultural, científico, etcétera. Y el estatuto tiene que ir en ese sentido de la universidad. Para concluir, estimado Carlos Javier, ¿tú piensas que este estatuto está haciendo ese rol, promoviendo una mayor investigación de la universidad, un mayor impacto de la universidad en la sociedad? Porque no se trata de que el estatuto esté para que la gente adentro esté tranquilo, sino para que la universidad sirva mejor al país. ¿Tú crees que está cumpliendo con ese rol? En parte sí, aunque debo reconocer que por las limitaciones de la ley no se puede hacer todo lo que a mí en particular me gustaría, pero sí, en parte sí, en parte elimina algunas barreras que estaban colocadas y que no estaban en la ley y incentiva algunas acciones como investigación. Se, eh, Hay algunas propuestas que tenemos ahí guardadas para el Congreso para que puedan cambiar algunas cosas en la ley, pero bueno, eso es aparte. Si a ello, estoy contento del trabajo, pero no considero que aún falta mucho, limitado en buena parte por la ley, limitado en buena parte porque, como digo, el reglamento depende de la autoridad de turno, así que hay hasta cierto punto lo que podemos limitar, favorecer. Eh, Aún falta, y aún falta mucho, dicho paso, para el Perú y todo. Pero es un buen paso, un buen primer paso. Mm. Perfecto. Para terminar, nos gusta hacer estadísticas acá y recordando, ya lo hemos hecho en varias oportunidades, estas reflexiones de Bertolt Brecht que decía, vinieron por un comunista y no me preocupé porque yo no era comunista. Vinieron por un socialista, tampoco porque yo no era socialista. Vinieron por un judío, tampoco me preocupé porque no era judío. Cuando vinieron por mí, ya no había quien se preocupe. ¿A qué me refiero? Hace unos años extorsionaban o secuestraban a grandes empresarios y poca gente se preocupó. Luego extorsionaban o asaltaban a los medianos, tampoco mucha gente. Ahora son a ambulantes, a gente que vende ganchos, que los extorsionan, a mototaxistas que los asaltan. En tu caso, ¿a ti ya te ha tocado alguna mala experiencia con estos delincuentes? Tal vez he tenido mucha suerte, todavía no, pero sé de muchos casos familiares y conocidos que sí han pasado por estas pésimas experiencias, ¿no? ¿Y cuál Eh, es qué va, cómo te preocupas, cómo manifiesta qué haces tú para que no llegue a ti o a nosotros? Desafortunadamente considero que no estoy haciendo mucho. Obviamente estar enterado y cuidar de mi familia y de que no haya lugares que puedan estar, digamos que sean peligrosos, algunos consejos y de preferencia eh, ya sutilmente tratar yo sí participo un poquito a veces en las marchas, aunque sea Ah, poquito, pero pero algo. No considero ojo que que, cambie. ojo que si ya llegaron a los ambulantes, pronto van a llegar a los profesionales que tienen planilla, en la puerta de la uni nos van a esperar para pedirnos un porcentaje.
No, ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué mira, podemos hacer? voy a hacer una mención que algo yo lo he discutido N veces, no solo para la UNI, sino para el Perú. Eh, el Perú no está preparado casi para nada. La UNI tampoco, pero el Perú, por ejemplo, para la pandemia no estaban preparados. Y la pandemia es mi predicción, es la primera de varias pandemias que van a ser aún más peligrosos. El ser humano está quitando el ambiente de la vida animal. Dos tercios de las enfermedades han sido el contacto de animales con seres humanos. Eso aumentar el permafrost, las tundras rusas que con el calentamiento global están apareciendo virus de 10.000 años anteriores, no sabemos cómo afectar. En Estados Unidos con las medicinas se están creando también virus súper resistentes a todos los antibióticos. Eso es un caldo de cultivo para una serie de pandemias que pueden ser más y más fuertes si nuestro sistema de salud no está preparado. Lo primero, no estamos preparados para el calentamiento global. Si hay lluvias torrenciales en Lima, colapsa. Si hay sequías, colapsa para eso. No estamos preparados para la violencia. ¿Ya? Hay violencia sí en Perú, pero por ejemplo, los venezolanos dicen, esto es violencia, se ríen, esto no es nada comparado con lo que hay en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en México. El narcotráfico y demás son perseguidos de ahí, ¿ya? Y varias gente bajaron a Ecuador, los votaron, y el país que les queda más fácil de acceso es Perú. La frontera, tenemos 800 kilómetros de frontera que están completamente libres para pasar. Los controles que tenemos aquí en el Perú son de los más suaves de la región. La policía no está preparada para gente. Entonces, No estamos sigas, con... por favor. No sigas, o sea, me está dando miedo, Javier, pero te añado, en este momento se está viviendo escasez de agua en Bogotá. La gente está en graves problemas. Ecuador ya no tiene energía para vivir normalmente porque hay cambio climático. Ya Sí, sí, sí. también está tocando a Piura. Y dicen los que pronostican esto, a Lima le va a tocar dentro de 10 años. Y el estatuto que ustedes están promoviendo debería incentivar actividades que hagan que los profesores nos preocupemos de esos problemas y contribuyamos como universidad para eh, resolver el problema o por lo menos mitigar. Por lo que tú me has contado, el estatuto no piensa en esas No, cosas. pero hay otra cosa, o sea, en paralelo, y parte de que somos miembros de la Comisión del Estatuto, en paralelo estamos en la Comisión de Plan Estratégico, y el Plan Estratégico de la UNI, ese sí contempla esas cosas. Es Ah, que ahí se puede, ahí sí se puede plasmar una cosa. Obviamente el reglamento ya es más específico, pero en el Plan Estratégico ya se puede plasmar varias cosas más. ¿Ya? Y también es imperfecto, pero es un primer paso. Después otro día discutimos sobre el plan estratégico si quieres. muy bien, Javier. Ha sido un gran placer conversar contigo abiertamente como debe ser. Esperemos pues que no te vayas del país, aunque yo creo que te vas a ir. Tú tienes ya tu hija en Brasil, tu nieta en Brasil, pero por menos quédate pues algunos años más y no estés utilizando tu futuro año sabático para dejarnos, ¿ah? Ok, ok, lo tomo en cuenta. Gracias amigos, ha sido una conversación con Carlos Javier Solano Salinas, investigador distinguido, que es miembro de la Comisión Estatutaria de la UNI, siempre preocupado por los problemas del Perú. Nos hubiera gustado conversar más con él, pero será la próxima oportunidad para hacerles preguntas sobre el mundo internacionalmente complicado. Tenemos Alemania, que era un gran ejemplo de país desarrollado y con visión estratégica, que tiene 2% de recesión. Está arrasado por la tecnología china. Estamos en guerra en Ucrania. Bueno, no nosotros, pero está Rusia y Ucrania en pelea. Sufrimos indirectamente. Gaza y el cercano Oriente. No sé qué va a pasar, francamente. Todas esas cosas deberían ser tomadas en cuenta por los científicos
para reflexionar sobre lo que está ocurriendo con la humanidad. Los científicos no solamente deben estar metidos en su laboratorio haciendo cálculos matemáticos en la computadora, deben pensar, porque se supone que los científicos son aquellos que se dedican a pensar y a descubrir cosas que resuelvan, aunque Carlos Javier está un poco pesimista por lo que nos dice, que no estamos preparados para nada, pero será entonces motivo para prepararnos, amigos. Científicos son convocados a reunirse para prepararnos y dejar a nuestros hijos, nietos y bisnietos un mundo que no sea tan desolador como el que aparentemente se está previendo. Muchas gracias, Javier, y con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia, sin olvidar, amigos, de compartir este enlace para que los peruanos seamos cada vez más por la ciencia, porque sin ciencia no hay futuro. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Gracias, Javier. Gracias, Modesto. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.